¿Cómo están, amigos de Bono TV? Soy Mario Arias y el día de hoy tengo el gusto de conocer personalmente a Aitor. Él es un vasco del País Vasco, y es muy importante decir eso, ¿no? Porque no todos los vascos son del País Vasco. Así es. Aitor, a ver, dime eso de por qué no todos los vascos son del País Vasco. Bueno, en primer lugar decir que es un gusto estar acá, ¿no? Y conocerte en persona. Y bueno, digamos que la división correcta sería decir vascones, ¿no? Ya. Porque antiguamente lo que se encontraba en lo que hoy en día es País Vasco, Navarra, y aparte en otros territorios, era el Reino de Navarra, ¿no? Ya, hoy en el mapa de España existe el País Vasco como una comunidad autónoma y otro que es Navarra. Hoy en día España se divide en comunidades autónomas, ¿no? Que sería un equivalente a departamentos en el Perú, ¿no? Sí, sí. Entonces existe la comunidad autónoma del País Vasco, que se divide en 3 provincias, y luego la comunidad autónoma de Navarra, que es uniprovincial. Solamente tiene una provincia. Eso es. Pero es mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. Es un estado más grande que el País Vasco, ¿no? Sí, es bastante más grande, ¿no? Sí. Y el País Vasco son 3 provincias: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Ya. Ajá. Ya, y me dices que los vascos son de ambos estados autónomos. Sí, bueno. O los vascones. Volvemos a lo que estamos hablando antes, y digamos que la división correcta sería hablar de vascones, ¿no? Que eran los propios del Reino de Navarra. Y el Reino de Navarra cogía todo lo que es el País Vasco, Navarra, y luego otras extensiones que cogían, bueno, otras extensiones ya de lo que hoy en día es La Rioja, Burgos, otras comunidades autónomas, ¿no? ¿Y se extendía hasta Francia? Sí, hay una zona del sur de Francia que en euskera le llamamos Iparralde, que hace alusión a esa zona del sur de Francia, donde, bueno, pues tiene una mezcla de francés con euskera, que el euskera es el idioma propio de allá, ¿no? Lamentablemente en esa zona de Francia, a diferencia del País Vasco, también en Navarra, el euskera está protegido, ¿no? Y se trata un poco de divulgar el euskera, la gente que siga manteniendo el euskera. Sin embargo, en Francia el único idioma oficial es el francés, ¿no? Mientras que en España existe como idioma oficial el español, y luego existen otros idiomas cooficiales como puede ser el euskera, el gallego, catalán. Claro. Ahora, entonces, los vascones son una etnia. Sí, es una cultura propia de allá, ¿no? Porque tiene sus propias tradiciones, tiene su propio idioma, tiene sus propias costumbres. Entonces todo grupo social que cumple esas condiciones se podría considerar que es una cultura, ¿no? Ya, bueno, creo que lo entiendo mejor como una etnia, ¿no? Sí. Ahora, ¿y físicamente también se diferencian al resto de los españoles? Bueno, eso ya sería demasiado complicado hacer una diferencia, ya. Digamos que, bueno, pues se habla de que el vasco casero de toda la vida, que vive en los caseríos. ¿Entiendes lo que es un caserío? Claro, como un pueblo muy pequeño. Sí, digamos que es una casona grande, un baserri. Baserri es una granja, digamos, baserri en euskera. Una granja localizada en provincia, digamos, asimilándola al Perú. Es una casa grande y, bueno, pues es una persona rural que vive en el mundo rural, y, bueno, pues tradicionalmente, pues bueno, pues sí que solían ser, pues, personas con las orejas más grandes o la nariz más grande, pero no hay rasgos característicos que diferencien al vasco del resto de españoles, ¿no? En España ha habido una mezcla tremenda, ¿no? Porque ha sido conquistada por diferentes otras culturas. Una cosa, cuando tú dices caserío, ¿en ese caserío solamente vive una familia o viven varias familias? Bueno, por caserío se entiende a la casa, ¿no? Claro, a la casa y al propio, digamos, territorio. Pero viven varias familias. Bueno, pues normalmente una familia suele ser la dueña de... La dueña, pero viven otras familias por ahí, ¿o no? ¿No? Normalmente suele ser gente propia del mundo rural, ¿no? Que suele ser ganadera o agricultora, tiene su propio caserío, y ya tiene, pues, su casa, su granja, su ganado. Es como una hacienda grande. Sí, se podría entender. Porque acá, al menos acá, mi padre es de un caserío. ¿De qué parte?
de Junín, en un pueblo llamado Ulcumayo. El Cumayo es el pueblo y el caserío es Cañac. Y bueno, yo no he ido a Cañac, pero he ido a Ulcumayo, pero en Cañac no solamente viven la familia Arias, sino que viven otras familias más. Pero me dice que es una cosa muy pequeña donde viven unas 5 o 6 familias nada más, ¿no? Sí. Entonces, y cuando tú me dices que es una gran casa, entonces es como que una familia nada más. Sí, normalmente cada familia suele, bueno, actualmente pues cambian las cosas, ¿no? Sí, sí. Se pierde la ganadería, la agricultura, pero sí, tradicionalmente la gente solía ser dueña de su propio caserío y allá pues trabajaba las tierras, ¿no? ¿Y tú dónde vives? Bueno, yo vivo en un pueblo que se llama Agurain, que se ubica en la provincia de Álava, a digamos unos 25 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, que es la capital de la provincia de Álava, y está hacia Navarra, ¿no? Está bastante limitante con Navarra. Ya. Y ese Álava tiene a su vez sus caseríos. Sí, bueno, lamentablemente lo que está pasando es que las grandes ciudades están comiendo todo, ¿no? En España hay un problema bastante grave de pérdida de población del mundo rural, ¿no? Claro. Porque pues, no hay relevo generacional, no hay políticas para de alguna manera incentivar a la gente que se establezca en los pueblos, ¿no? Que siga y que tampoco llevando tenga la vida tradicional, ¿no? Entonces, sí. Las grandes ciudades están comiendo todos los pequeños pueblos, ¿no? Y actualmente... O sea, las grandes ciudades se están extendiendo hacia los pueblos. Y digamos que la gente de los pueblos se está mudando hacia las ciudades, ¿no? Porque no tiene oportunidades. Lo del pueblo, del mundo rural se está inmigrando a la ciudad. Sí, bueno, y también la ciudad se está extendiendo. Eso a consecuencia lleva que las ciudades se extiendan, ¿no? Porque tienen mayor población. Entonces está ocurriendo un fenómeno de pérdida de población rural tremendo, ¿no? Se estima que en 30, 40, 50 años el 80%, 70% de la población mundial vive en ciudades, ¿no? Lo cual es un dato muy triste, ¿no? Porque la propia gente que vive en el mundo rural, que vive en contacto con la naturaleza, es la gente que a la vez gestiona los paisajes, gestiona nuestros recursos naturales, ¿no? Claro. En cambio, si no tenemos esa gente que gestiona nuestros propios recursos naturales, que no gestiona el mundo rural, que no lleva esa vida en conexión con la naturaleza, y todos somos gente que vive en un mundo de cemento, pues vamos a acabar todos mal de la cabeza, ¿no? Ah, ya, porque este mundo rural se está quedando vacío. Así es. Sí, está sucediendo un proceso de pérdida de población. Ah, porque a mí lo que me preocupa es lo contrario, es que la gente de la ciudad se vaya para el mundo rural o en todo caso para acá el mundo los paisajes naturales y lo destruyan. Bueno, yo creo que sí, pero eso es gente que va de turista. Una cosa es irte unos días al campo, ¿no? Y hacerte tu pachamanca en el campo. No, pero si la gente viene acá... Y otra cosa es vivir en el campo, ¿no? Claro, claro. Pues son cosas muy diferentes, ¿no? Pero van ahí con todas sus costumbres consumistas y depredadoras. Sí, pero lo que te digo, eso es gente que va unos días, ¿no? Lo que no ocurre es gente que vaya a vivir a los Pero pueblos. por eso mismo yo digo, esa gente que va a ir a vivir no llevará ya su costumbre depredadora y vaya a destruir todo. Es gente que está viviendo en la ciudad y no sabe valorar la naturaleza. Va a llegar allá y la naturaleza le va a dar un par de bofetadas. Aquí tú no puedes hacer esto. En cambio, la gente que ha vivido siempre en contacto con la naturaleza sabe apreciar la naturaleza, ¿no? Claro. Es lo que está sucediendo acá, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Pues mucha gente, o sea, siempre hay una discusión muy grande, ¿no? Con los nativos, con las poblaciones indígenas, ¿no? No, mira, pero lo que acabas de decir me ha hecho recordar a un boletín que estaba promocionando la llegada de las minas en algunos pueblos del país. Pero este boletín ya no estaba promocionando, más bien estaba cuestionando la llegada de las minas en nuestro país, ¿no? Donde estas personas decían, bueno, no solamente llega la mina, sino que también llega otras personas, llega el médico, llega el abogado, llegan los contadores, y lo que va haciendo es que el pueblo sea mucho más bonito, todo sea más civilizado, pero no es tanto así, porque el pueblo se sofistica, pero trae problemas de la ciudad, ¿no? Sí. Y cambia el espacio. Sí, bueno, yo creo que con la minería hay un gran debate y hay mucho por discutir, ¿no? Porque yo creo
que el Perú por excelencia es un país minero, ¿no? Entonces el Perú no puede dejar desde de lado que los la españoles minería. llegaron, desde que los españoles llegaron. Desde los españoles ya estaban explotando el Potosí, ¿no? Sí. En lo que era el Alto Perú en Bolivia. Sí, porque no. Y se ha explotado durante muchísimos años y hoy en día se sigue explotando y es uno de los grandes motores económicos del país, ¿no? Entonces, excluir la minería yo creo que es un error porque el Perú siempre ha sido un país minero, ¿no? El reto está en llevar a cabo una extracción minera que sea sostenible, ¿no? Claro, amigable con el ambiente. Que sea amigable con el ambiente y no solo con el ambiente, también con la gente que vive allá. No, lo que no se puede hacer es lo que hacen los gobiernos, ¿no? Que son unos vendepatrias y dan concesiones a cualquier empresa extranjera y esas empresas extranjeras explotan el suelo hasta que lo dejan hecho un Cristo. Y ellos se llevan la plata, los propios políticos también, y la gente allá pues se queda sin sus recursos, claro, y con todos los problemas ambientales que esa explotación tan pobres como han estado, ¿no? Entonces el gran reto es llevar a cabo esa minería sostenible tanto con el ambiente como con los propios pobladores de esos lugares, ¿no? Eso sucede en España. ¿Hay una minería sostenible? Bueno, antiguamente en España y hasta hace no muchos años se explotaba mucho el carbón. Lo que pasa es que el carbón ya ha perdido todo su mercado, ¿no? Porque, pues bueno, hoy en día todavía más, ¿no? Tanto que se habla de la contaminación, del cambio climático, pues hoy en día el carbón no encuentra su lugar, ¿no? Entonces ha dejado de explotar el carbón. Lo que pasa es que todo ello ha conllevado también a que mucha gente perdiera sus puestos de trabajo. Lo que pasa es que todo lleva a lo mismo, ¿no? Todo lleva a la inacción política, porque si las cosas se hacen bien hay lugar para todo, ¿no? Dejamos de explotar el carbón, bien, pero en vez de si ya no hay carbón tenemos que buscar otro motor económico para que esa gente pues pueda vivir, ¿no? De alguna manera, pero el problema es que no se acaba el carbón. Y no se busca otra solución, no se busca dónde reubicar a esa población, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho España para como fuente de energía? Bueno, ahorita se está hablando mucho de las energías renovables, ¿no? No, pero actualmente España lo que consume es el petróleo. Sí, bueno. Y es un petróleo que lo comprará. Lo compra de. Sí, se importa petróleo, ¿no? Pero el petróleo, sobre todo, es para los carros, pero luego, por ejemplo, para las calefacciones, pues se utiliza gas. O para la luz, pues se utilizan mucho las energías renovables. Y eso no produce España. Bueno, la energía renovable sí, pero el gas, por ejemplo. El gas también. También lo importa. Allá también se utilizan técnicas como el fracking para extraer gas, también se importa, ¿no? La cosa es que España tiene un potencial tremendo, ¿no? ¿Y cuando hacen esto, son amigables con el ambiente? Bueno, realmente hay pues toda una legislación ambiental y se deben hacer estudios ambientales, ¿no? Luego ya sabemos que las cosas se hacen de cualquier manera, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? ¿Hay algún lugar en el planeta donde se actúa amigablemente? Es cierto que en Canadá, en los países nórdicos... En los países nórdicos, Canadá, Suiza, bueno, pues... yo digo, pero ¿cómo ellos pueden hacer? Se actúa de una manera más amigable, porque también... Pero es más cuestión de la propia conciencia de la gente, ¿no? Que mentalmente, pues bueno, tiene otro tipo de criterios, otro tipo de hacer las cosas, y también la propia población pues exige a sus propios representantes de que las cosas no se pueden hacer así, ¿no? Pero solamente con ellos cuidan el espacio que ven, nada más, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he leído un documento de un tal Oppenheimer, no sé si habrás escuchado de él, es un economista y periodista argentino. Su libro es Los cuentos chinos, donde él habla acerca, pues, bueno, él es pro capitalismo y habla acerca de cómo va surgiendo o cómo son tan desarrollados los estados nórdicos como algunos estados acá en Latinoamérica que han virado para el neoliberalismo, ¿no? Como Chile. Pero doy un ejemplo de cómo es que
no sé si Finlandia o Suecia son una potencia en lo que es la industria maderera. Sin embargo, ellos su madera lo mandan o lo producen, no en su territorio porque haría daño su ambiente, sino que lo mandan a producir en Latinoamérica. Bueno, también es tema de costes, ¿no? Claro, es tema de costes, pero también es tema de que de todo, mi conciencia ambiental solamente es para lo que yo veo, ¿no? Pero lo que yo no veo, pues no me importa, ¿no? Bueno, es que el hombre es así, el ser humano es así, ¿no? Bueno, el hombre es destructor por naturaleza, ¿no? Hay un libro bastante conocido de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que se titula ¿En qué momento se jodió el Perú?, ¿no? Sí. ¿Cuándo se jodió el Perú? Claro, entonces yo extrapolo esa pregunta. ¿En qué momento? ¿En qué momento no solo el Perú, se jodió la humanidad? ¿En qué momento? ¿En qué momento se jodió la humanidad? Yo creo que el momento en el que se jodió la humanidad fue cuando el hombre dejó de convivir con la naturaleza y dejó de lado todas esas valores que conlleva el convivir con la naturaleza, porque nosotros no dejamos de ser una especie animal, más o menos evolucionada o adaptada a diferentes cosas, ¿no? Pero en ese momento en el que dejamos de convivir con la naturaleza y dejar de lado esos valores, yo creo que en ese momento se jodió el mundo, ¿no? Sí. Entonces... ¿Y tiene solución a eso? Yo realmente no soy muy optimista respecto a eso. Yo creo que nosotros ya no somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Nos podemos llamar. Yo creo que nosotros ya no somos Homo sapiens sapiens. Los únicos no somos. Yo creo que los únicos Homo sapiens sapiens que puede haber es la propia gente que vive junto a la naturaleza, ¿no? En convivencia con la naturaleza, como pueden ser los grupos indígenas. Nosotros yo creo que... Sí, pero también actúan de una manera que a mí me Bueno, me asusta. Déjame explicar, si me dejas. Sí. Entonces, a lo largo de la historia, el ser humano, el nombre que ha recibido ha sido acorde a su manera de actuar, a sus costumbres, bueno, cómo se desenvolvía con el ambiente, ¿no? Por ejemplo, el Homo erectus, pues porque empezó a andar erguido, ¿no? El Homo habilis porque empezó a utilizar las herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros deberíamos ser los Homo destructores, los Homo destructores por naturaleza. Y yo creo que los únicos Homo sapiens sapiens que pueden quedar son los propios indígenas. Y luego con los indígenas, pues también hay mucha confusión, ¿no? Porque una cosa es el propio nativo que vive en la selva o en la sierra, que puede haber adquirido, a ver, es que hay un gran problema, ¿no? Porque mucha gente cree que el nativo, el indígena, no tiene derecho a acceder al desarrollo, a comprarse un celular, a tener una lavadora en casa, ¿no? Tiene todo su derecho. El problema es cuando ese propio nativo deja de lado lo que estamos hablando antes, ¿no? Claro. Los valores que conlleva vivir con la naturaleza. Entonces, en el momento que ya no se preocupa ya de como se preocupaba antes del bosque y se empieza a preocupar por el Facebook y para ganar plata en vez de hacer lo que hacía antes. No, eso está ahí. Se baja medio bosque, pero no, pero es el problema, ¿no? Sí, pero yo creo que el problema es algo ya, o sea, tú has dicho, ¿no? El problema es que el hombre se separó de la naturaleza, ¿no? Y todos esos elementos que se han separado de la naturaleza han sido tecnología. Ha sido tecnología. Lo que nos ha hecho separarnos de ello ha sido tecnología. Bueno, entonces, más adelantada, más moderna, menos moderna, pero todo eso ha sido tecnología. Entonces, toda esa tecnología ha hecho que se separe de la naturaleza y que el hombre pueda someter a la naturaleza. Sí, pero es que nosotros tenemos que ser capaces de convivir con la naturaleza, ¿no? Pero creo que nunca hemos sido capaces de convivir con la naturaleza. Yo creo que sí, porque en algún momento. Porque cuando no teníamos esta tecnología para someter a la naturaleza, lo que sucedía era que la naturaleza era nuestra madrastra. No, pero nosotros vivíamos de la naturaleza. La tierra es agradecida. Tú plantas un tomate, te da frutos. La tierra es agradecida. Tú, si la tratas bien, te va a dar la recompensa. Entonces, pero también venía el huaico, venía la lluvia y bueno, pero venía esos son fenómenos naturales, que eso es inevitable, ¿no? Los ciclos van y vienen. Y el hombre tenía miedo a la naturaleza. Existen extinciones, ¿no? A lo largo de la historia, más grandes o menores. Eso es la ley de vida, es que eso es inevitable, ¿no? Pero lo que es inevitable es bajarte medio bosque. Eso es totalmente inevitable. Es inevitable bajarte medio, creo que es evitable. Perdón. Es evitable, ¿no? Porque aunque ya pareciera inevitable ya. Lamentablemente, pues no hay políticas, parece que no hay
ganas bueno, pues afrontar esos problemas, ¿no? Me parece que hay otras prioridades en las mentes pensantes, ¿no? Que nos gobiernan. Sí, pues parecía que tuvimos un futuro sombrío totalmente, ¿no? Pues yo creo que sí. Cuando mis alumnos me preguntan a mí, profesor, ¿usted va a tener hijos? Yo digo, ¿cómo voy a tener hijos? ¿Qué le depara el futuro a la humanidad? ¿Tú piensas tener hijos? Pues bueno, de momento no me lo planteo, ¿no? De aquí a unos años. Bueno, tú eres muy joven, pues, ¿no? Pero, a ver... Pero, ¿no sería tonto tener hijos, tener prole, cuando lo que nosotros vislumbramos para la humanidad es algo más oscuro todavía? A ver, lo que está claro es que existe una explosión demográfica, dependiendo en qué lugar, tremenda, ¿no? O sea, sí. El problema es que hemos llegado a un ritmo de vida que no es sostenible. Claro. Porque demandamos demasiado más que no necesitamos. No tiene cabida aquí. Y somos 7 billones de personas, 7.000 millones de personas, camino a 8. Lo que no puede ser eso, porque el planeta no puede soportar tal ritmo de vida que llevamos. O sea, obviamente pues los pueblos van evolucionando, los países menos desarrollados se van desarrollando, esa propia población pues también quiere tener lo que tiene la persona de otro país que está más desarrollado. Entonces el planeta no está para soportar ese ritmo de vida que llevamos, ¿no? Entonces lo que tenemos que buscar es ser capaces de dejar de lado tanta comodidad y tantas cosas que no necesitamos y ser más conscientes. Y ser tan reproductivos también, debemos dejar de ser tan reproductivos. Porque lo de la reproducción también es un problema muy grande, porque por ejemplo en España pues, la natalidad va cayendo, pero en India o en China o en otros países pues, la natalidad es tremenda, ¿no? Sí, pues. Entonces la desigualdad es tremenda. Sí, pero los que no tienen hijos, justamente creo que si no es la naturaleza, debe ser una mano invisible que está haciendo pues que no tengan hijos para que socorran a las poblaciones del sur que son más grandes. Es que eso también es problema de conciencia, ¿no? Porque mucha gente no tiene conciencia y procrea y tiene sexo de cualquier manera y trae hijos al mundo sin pensar qué va a ser de él, ¿no? Entonces ese es el problema, que no hay conciencia, la gente no se para a pensar ¿qué estoy haciendo?, ¿no? Es como si viniera a vivir aquí, pero no a vivir, sino a subsistir, a malvivir. Entonces el problema es que no hay conciencia. Sí. Bueno, yo te dije que vamos a hablar acerca del País Vasco, entonces al menos deberíamos hablar un poco de España, ¿no? Dime, en el País Vasco es que se apareció ese fenómeno llamado ETA, ¿verdad? Sí, porque... ¿Ellos eran terroristas? Era una banda terrorista organizada, ¿no? Sí. Porque allá, bueno, yo no la viví, ¿no? Pero hubo una dictadura, la dictadura de Franco. Ya. Y bueno, para ser sinceros, el País Vasco fue muy castigado, ¿no? Porque, por ejemplo, se prohibió hablar el euskera y a cualquiera que se proclamara en contra del dictador, de Francisco Franco, o no sé, expresara ideas a favor del País Vasco, de cualquier otro tipo, pues era totalmente castigado, hasta fusilado, ¿no? Ya. Entonces, pues hubo un brazo del partido político del PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, el cual, bueno, pues en un principio parece que tenía la idea de organizarse y, bueno, luchar a favor del independentismo del País Vasco, ¿no? Bueno, más bien de Euskal Herria, ¿no? Que son 7 provincias, las 3 provincias del País Vasco, Navarra y luego las otras 3 provincias de lo que llamamos Iparralde, que son las de Francia, ¿no? Ya. Entonces, o sea, hay nacionalistas vascos franceses que promueven una unión con el País Vasco. Sí, vamos, ¿sí? Sería a favor de la creación de un estado, claro, Euskal Herria, ¿no? Entonces, volviendo a lo que estamos hablando, fue un brazo político del PNV que en un principio pues tenía idea de, bueno, pues luchar a favor del independentismo, pero luego pues se fue radicalizando más hasta que en algún momento pues decidió tomar las armas y mediante las armas pues luchar a favor
de la independencia, ¿no? Según ellos, de la independencia del País Vasco. El ETA luchaba por la... La ETA, bueno, se la ETA, ya. La ETA luchaba por la independencia de los Países Vascos. Sí. Pero no tiene nada que ver con ese señor Puigdemont, ¿no? ¿O sí? No. ETA son unas siglas que vienen a decir Euskadi ta Askatasuna, que quiere decir Euskadi y libertad. Puigdemont es un político catalán. Cataluña es otra comunidad autónoma. No tiene nada que ver. Ya, pero en el País Vasco hay un movimiento independentista así como en Cataluña. Sí. Más político y menos así del uso promoviendo el uso de la violencia. Bueno, hasta que ETA dejó las armas, pues hasta entonces había un movimiento pues violento, ¿no? Cada vez menos, pero existía y seguían atentando. De hecho, a mí, bueno, no voy a decir casi, pero me pudo haber pillado un atentado suyo, ¿no? Fue en un pueblo en el que yo veraneaba, que estaba en la costa de Cantabria, que es otra comunidad autónoma, y allí frente a un cuartel militar pusieron un coche bomba, y minutos antes de que explotara yo pasé por allá, ¿no? Entonces me podía haber pillado perfectamente Cuando dijiste me pudo haber pillado, yo pensé que te pudo haber pillado el hecho de unirte a ellos. ¿Tú eres independentista? O sea, yo pienso que sí, yo soy independentista. O sea, tú quieres que el País Vasco, los vascones sean un estado independiente. Sí. ¿Pero por qué? Y también estoy a favor de la autodeterminación. ¿Por qué no estar a favor de la unidad? Porque yo pienso que un territorio, en primer lugar, un territorio cuando más pequeño es, más fácil es de gestionar, ¿no? Entonces es a su propia conveniencia. Y luego después yo creo que el País Vasco tiene sus propias particularidades para poder, bueno, no solo el País Vasco, es que cada vez se está perdiendo más las costumbres, ¿no? Y a lo largo de los años, pues como ha habido inmigración y llegada está tan mezclada hoy en día la población, ¿no? Pero pues lo que digamos que Euskal Herria siempre ha tenido sus propias particularidades, ¿no? Y su propia cultura, su propio idioma, que no solo lo diferencia de España, ¿no? Sino de toda Europa. Entonces tiene su propia singularidad. Entonces yo creo que se le da además históricamente pues ha sido un territorio, ¿no? Que fue conquistado por Castilla, ¿no? Fue un virreinato, ¿no? Fue un reino de Navarra con su rey. No, pero o sea, cuando fue justamente conquistado por los castellanos, llegó a ser un virreinato, como el Perú llegó a ser un virreinato. Claro, pero era el reino de Castilla, ¿no? Sí, pues. Como luego vino Castilla acá a hacer lo mismo, ¿no? Al final es historia de vencedores y perdedores. Ustedes fueron los perdedores, pero no parecen los perdedores. Bueno, luego... Nosotros parecemos los perdedores acá. Pues, eso ya daría para un debate, ¿no? Sí, es lo malo. Tenemos muy poco tiempo y he aprendido algo, me he enterado algo acerca del País Vasco, pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, quería mencionarte quería que nos ilustres un poco más acerca de los deportes rurales, ¿no? Muy bien. Pero bueno, que me acaba de decir que ya se está terminando el tiempo. Vamos a hablar en todo caso, ¿qué es lo que ha hecho que tú estés acá en Perú? ¿En el Perú? Sí. ¿Por qué has venido? ¿Cómo así llegaste? Bueno, yo al Perú la primera vez llegué para... Pero no has llegado para quedarte, ¿no? Bueno, de momento yo ya tengo mis compromisos, estoy acabando mi carrera universitaria, ¿no? Entonces, hasta entonces al menos pues no podré quedarme. No, pero no has llegado con la intención de quedarte, simplemente has llegado con la intención de estudiar y luego volver. Cuando veniste por primera vez, no sé. No he entendido tu pregunta. Si mi intención ha sido venir a estudiar acá y luego... Y hacer vida acá, ¿no? O es que sencillamente dije, bueno, voy a ir al Perú porque voy a hacer un estudio. O sea, yo vine acá al Perú para estudiar en una universidad acá un año. Ya, claro. Entonces yo me quedé por algo más de un año. ¿Tu intención era solamente venir a estudiar? Bueno, yo que en el entonces pues quería conocer Latinoamérica. Me salió la oportunidad de visitar al Perú. Y una vez estaba yo acá, pues cada vez me fui enamorando más del país, ¿no? ¿Te enamoraste del país? Me enamoré del país, yo ya había acabado ya mis cursos y me seguí quedando algunos meses más, ¿no? Hasta que ya, pues lamentablemente me tuve que regresar para seguir con mis estudios, ¿no? Luego después, pues ahora sigo con mis estudios, he regresado
ahora he vuelto a regresar, entonces yo digamos que tengo un vínculo especial con el Perú, ¿no? Porque pues tengo a mi enamorada, tengo a mis amigos. Ya, no, pero cuando tú dices, va a llegar un momento que ya voy a terminar la universidad, me tengo que establecer en un lugar, estás ya por terminar, me dices, tú no estás pensando en vivir en el Perú, estás pensando en vivir en tu país. Bueno, yo tengo pensado, el primero, pues que todavía para establecerme en un lugar es muy temprano, porque tengo 22 años y yo no puedo comprar ahorita mi casa, ¿no? Claro. Pero lo que tengo pensado, pues es, lo primero que tengo que pensar es si en seguir estudiando o buscarme una chamba, un trabajo, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro es que me gustaría, por ejemplo, vivir en el Perú porque siento un vínculo muy especial y, no sé, he sentido cosas que no he sentido en ningún otro lugar y me siento mucho más identificado y mucho más a gusto con la manera de vivir acá y cómo me puedo sentir acá. Pero no reniegas acá con la forma en cómo vivimos. Sí, pero bueno, una cosa es Lima y otra cosa es en, no sé, en la provincia, en la selva. A mí la selva me encanta, la sierra también, me gusta escalar montañas. Entonces, claro que reniego, o sea, a mí me da cólera. ¿Qué es lo que más te da cólera de acá? A mí me da cólera la ciudad de pues, Lima. Por ejemplo, lo incompetente, lo incompetente que puede llegar a ser la gente, ¿no? Por ejemplo, vamos en carro hasta el semáforo rojo, ves que no puedes pasar y la gente pitando, no sé por qué estás pitando si el semáforo está en rojo y no puedes pasar, ¿no? Pero debe no se ser respeta nada, se puede de cualquier manera, la gente tira toda la porquería al suelo, luego se quejarán de que están comiendo pescado con plástico, o sea, a mí lo que me da cólera es la ignorancia y la poca preocupación de la gente, ¿no? Pero no solo del Perú, sino de todo el mundo. Todo el mundo. Pero acá se ve en cantidad, ¿no? Acá se ve más acentuada, ¿no? Porque además, es que además ese es el negocio de las propias autoridades. Cuando un pueblo es más ignorante, mejor para ellos. Entonces, al igual que se empezó con el fujimorismo, a introducir canales basura y porquería para abducir la cabeza de la gente y meter porquería en la cabeza de la gente, pues es un negocio completo para ellos, ¿no? Cuando más ignorantes te vienen con una campaña política de vamos a hacer no sé qué, que es mentira porque él no lo puede hacer, pero la gente les vota, ¿no? Entonces, felizmente que no tienes nada que ver con la política peruana, ¿no? Bueno, pero yo al estar enamorado del Perú y interesarme por el Perú, pues ya, pero no te vayas a meter con la política peruana porque este video lo van a tener ahí y me decir, mira, ves, ya él viene en contra del fujimorismo. No, yo contra el fujimorismo es un poder muy... Yo estoy en contra de todo lo que no me parece bien. Yo critico todo. Justamente, lo que no está bien acá es el fujimorismo. Yo no, bueno, yo creo que mucho más que el fujimorismo. Y otras cosas más. Pero yo no me siento identificado con nada, yo creo que hay que tener criterio propio y creo que es un error cerrarse en una ideología o en un pensamiento único porque yo creo que no hay verdades universales, ¿no? Y yo creo que en esta vida hay que ser crítico, valorar las cosas y pensar por qué estamos haciendo las cosas y por qué están pasando las cosas. No, está muy bien. Sí, justamente soy también yo critico porque cuando yo, por ejemplo, los críticos, los fujimoristas ya me dicen tú eres de tal partido. Cuando uno simplemente puede criticar porque se está dando cuenta de que las cosas están mal, ¿no? Pero yo puedo criticar al fujimorismo, como puedo criticar a APRA, como puedo criticar a cualquier otro, ¿no? O sea, porque yo critique a uno porque hace las cosas mal, no quiere decir pero acá como que los latinos todavía estamos acostumbrados a esto de los... En España también pasa, ¿no? Sí, también. Claro, porque los propios políticos lo que buscan es confrontar a la población. Entonces, una población cuanto más dividida, mejor, ¿no? La propia divide y vencerá. La propia frase de divide y vencerá, ¿no? Es el propio negocio de los políticos. Una población cuanto más confrontada, cuanto más se pelee entre ellos, pues mejor, ¿no? Igual que está pasando, pues por ejemplo, entre los hombres y mujeres, ¿no? Que nos están tratando de enfrentar, ¿no? Uy, ¿y te has enfrentado a alguna mujer? No, pero me quiero decir que con este tipo de nuevas ideologías y pensamientos únicos que nos tratan de introducir... ¿Has escuchado hablar de la ideología de género? Claro, pues ¿existe la ideología de género? Se hace demagogia y se hace ideología con eso, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Porque es un negocio. Sí. Te voy a dar un libro antes de que me olvide. Sí. Uy, no sé qué pensarás. Bueno, felizmente que como tú también hablas el euskera, por ahí que te das cuenta de que esto no está tan mal, ¿no? Que está en quechua. No, está en español, pero... Mira, bueno, yo hice un poemario, ¿ya? Es tuyo el libro. Sí, es mío. Ya. ¿Tienes otro libro mío, sí o no? Sí, pues el de... Bueno, que ya no hace... el de Pulgar Vidar. Sí, el Javier Pulgar Vidar. Geografía del Perú. Pues muchísimas gracias. ¿Acá estás? Sí, soy yo. Más joven, obviamente, ¿no? Sí, se nota, ¿no? Yo también había traído un libro. Sí. ¿Lo has traído el libro? En la mochilita. También tu creación. No, aún no he publicado un libro, no sé si publicaré alguna vez, ¿no? Todavía no tengo ni tiempo ni ganas para ello, ¿no? Sí. Ya, muchas gracias. Es un libro muy grande. Sí, pues para que
tengas tiempo para leerlo. Yo no lo he leído, ¿Ya? bueno, me han dicho que es un libro muy interesante, ¿no? Que bueno, que trata un poco sobre, bueno, pues sobre un poco la historia de Europa y bueno, pues yo creo que es interesante para indagar sobre ello, diferente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces espero que te guste. Sí, nosotros nos conocimos porque querías obtener un libro de Javier Pulgar Vidal, Las 8 regiones naturales. Y bueno, y en ese libro te puse unos mensajes. No, aún no los he leído. Juntamente con, bueno, no solamente yo, sino que también mis estudiantes. Con los chicos. Sí, quizás podrías darle un mensaje a los chicos, ¿no? Que se emocionaron bastante. ¿Ahorita o cuando tenga el libro? Quizás, ¿no? Mejor, sí. Bueno, hoy día ya me toca ir a votar. ¿Aún no has ido a votar? Todavía no he ido a votar. El día de hoy es el día de las elecciones. Ya, pues Sí. Keiko está esperando tu voto. ¿Kiko? Keiko, no, Chaparrón, voy a votar por Chaparrón. Lo estoy diciendo, pero luego me van a estar ahí criticando por votar por Chaparrón. Muy bien, muchas gracias, Aitor, es un gusto. Aitor es el nombre de un héroe de la mitología vasca, ¿verdad? Bueno, no un héroe exactamente, o sea, Aitor viene, es un nombre denominado que significa padre de los vascos, ¿no? Ya. Y si hacemos una traducción literaria, viene a ser confesión, ¿no? Si me llaman confesión, me cago patas arriba, porque es un nombre bastante feo. Confesión. Muy bien, muchas gracias. Sí, porque Aitor tú es confesar, ¿no? Entonces de ahí viene, ¿no? Ya. Pero suena serio, Aitor. Sí, a mi gusto es un bonito nombre, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias amigos por estar viéndonos, y a ver si nos hacen algunos comentarios. Espero tener alguna otra oportunidad para poder conversar. Igual siempre estamos por ahí en contacto. Muy bien. Muchas gracias. Pues cuídate mucho igualmente. Gracias.